Bueno, alumnos, espero que anden bien. Vamos a retomar con la clase de hoy los temas que veníamos trabajando. Recuerden que tenemos como eje central la construcción de la identidad nacional a través de los textos literarios, a través de la literatura nacional. Estuvimos viendo El Matadero, estuvimos viendo Facundo, también con Faustino Sarmiento, y ambos textos trabajan la dicotomía civilización-barbarie. Ya venimos trabajando también sobre esta dicotomía, sobre el pensamiento de Echeverría en su texto que contrapone a federales y unitarios, y en Facundo, bueno, el uso que hace también con Faustino Sarmiento de la figura de Facundo para expresar su desacuerdo con la manera de gobernar de Juan Manuel de Rosas, que era el presidente, ¿no es cierto? Recordemos que ambos textos, sendos escritores, lo hacen desde el exilio, ¿no? Echeverría escribe El Matadero, exiliado en Uruguay, y Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, escribe Facundo, exiliado en Chile, ¿no? Dijimos que Facundo sale en fascículos, como dosificado, ¿no es cierto? Y más adelante se convierte en texto como una biografía, un híbrido. Habíamos hablado sobre esto que era un texto híbrido. Ambos eran textos híbridos. Yo quisiera brevemente hacer esta clase como para refrescar estos conceptos y que podamos seguir trabajando este mismo eje con dos cuentos. Uno va a ser El cautivo de Jorge Luis Borges y el otro va a ser El niño proletario de Lamborghini. Ambos cuentos están cargados de sentido, de significación, y me parecen súper interesantes para trabajarlos de manera articulada con este tema que nosotros venimos abordando. Eh, en la última clase, cuando vimos esta imagen de Ari Bajá, ¿se acuerdan que les mostré por el grupo? Eh, que era este marinero otomano, bueno, que Sarmiento utiliza para comparar las facciones de Facundo. Eh, y ustedes me decían, entonces Facundo era terrorífico, como era este hombre, con esa mirada, entonces daba miedo. Bueno, y yo les dije que era la mirada, recordemos que era la mirada de Sarmiento. No tiene por qué ser así, ¿no? Era una época determinada, una mirada determinada y un fin determinado, porque Sarmiento, recordemos que escribe este texto para repudiar la política de Rosas, ¿no es cierto? Entonces utiliza la figura de Facundo y claramente no le iban a enaltecer. También les conté que estaba este juego de la fascinación por el horror, ¿se acuerdan? Que también lo trabajamos. Que los literatos argentinos, los críticos literarios, hasta llegaban a entender o a leer ahí entre líneas que había cierta fascinación de parte de Sarmiento por la figura de Facundo. Porque por momentos habla de su valentía, de su inteligencia, pero también dice barbaridades, ¿no? Valga la redundancia, si se me permite el término, traer la colación. Entonces, bueno, yo me gustaría que ustedes puedan entender que cada texto proviene de una experiencia personal, una mirada personal, y no tiene por qué ser tajantemente de esa manera. Uno puede estar de acuerdo con las ideas sarmientinas o con las ideas de Echeverría o de cualquier otro autor, pero es bueno que la literatura sirva para que nosotros, lectores, podamos crear un pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Es tener la facultad de poder leer un libro, de poder entender las ideas que quiere transmitir el autor, pero nosotros mismos crear nuestra propia reflexión frente a ese texto. No tomarlo literalmente como nos lo trae, por ejemplo, tenemos Facundo, no tomarlo literal, entonces decir, por ejemplo, no sé, cuando habla del determinismo, ¿se acuerdan que también trabajamos ese concepto de determinismo? O cuando habla del suelo, ¿no es cierto? Que dice, bueno, que el suelo, Sarmiento pensaba que el suelo condicionaba, ¿no es cierto?, al sujeto, ¿no es cierto?, al hombre. Entonces, conforme viva en la llanura y viva en el campo, iba a ser como un animal salvaje propio de esas pampas, de esas tierras, y conforme viva en la ciudad o más cerca, digamos, de lo que es la urbe, iba a ser más elevado culturalmente, iba a tener como más nivel, ¿no es cierto? Bueno, la ropa lo mismo.
la ropa condicionaba, ¿no es cierto? El hombre de campo siempre estaba trabajando, con la, bueno, eh, o, o trabajando o no haciendo nada en el caso de los gauchos, como también lo criticaba Sarmiento, que se la pasaban sentados tocando la guitarra. Pero bueno, la tierra, el contacto con, digamos, con los animales, lo que sea, a lo mejor le daba un aspecto que no tenía el hombre de ciudad. Y bueno, entonces Sarmiento contrapone, digamos, lo que es la figura, lo que es la apariencia, lo que es la estética, para determinar al sujeto, ¿no es cierto? Son miradas, tenemos que pensar que son miradas. Por eso me gustó, me pareció interesante trabajar estos cuentos que yo les propongo, El cautivo de Borges y El niño proletario de Lamborghini. El niño proletario es un cuento muy fuerte, es seguramente no van a salir del cuento de la misma manera en la que entraron a él, los va a conmover, los va a choquear, los va a hacer pensar, los va a hacer reflexionar. También Borges, con El cautivo, los va a hacer reflexionar, en tanto y en cuanto pensemos ese texto articulado con nuestro eje, ¿no es cierto? Con el eje que estamos trabajando, que es la identidad del ser humano, la identidad del argentino, la identidad del hombre, del ser, respecto a la literatura, cómo la construye la literatura, ¿no? Cómo va construyendo la literatura eh, en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? Cómo va construyendo nuestra propia identidad con diferentes miradas, a través de diferentes miradas de diferentes autores y de diferentes textos. Eh, Vamos a cortar acá la clase, va esta explicación para que ustedes puedan leer los textos. Vamos a continuar la clase que viene también con esta explicación de los textos y una reflexión. Me gustaría tener un meet, así que bueno, si podemos hacerlo sería ideal, y si no, bueno, va a ser mediante el grupo y también mediante las actividades que yo dije en Classroom. Ahí vamos a ir trabajando un nuevo concepto que no lo quiero adelantar todavía, pero a lo mejor articule, ¿no? De determinada manera, va a salir solo, a lo mejor de su propia reflexión, eh, considerando la civilización y la barbarie, y como eje dicotómico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a llegar a una reflexión, seguramente entre todos, y por ahora los dejo con Borges y con Lamborghini.